Zona Cero. Hoy posiblemente nuestra querida Zona Cero se debería llamar España de Leyenda o el Mundo de Leyenda, porque son muchas las leyendas que han adornado el mundo del misterio. A lo largo de los años, a lo largo de los siglos, siempre el hombre ha querido creer, ha tenido afán por la creencia. Y a veces, pues, alguien ha creado leyendas en torno a núcleos originales, bien es cierto, pero en otras no tanto. En otras ni había núcleo original ni había nada. Así que esta noche el programa es para esas falsedades históricas que conmovieron al mundo. Algunas de ellas son tremendamente populares, tremendamente famosas. Tan famosas que ya ni siquiera hay que documentarse porque todo el mundo piensa que son realidad. ¿Cuántas veces hemos hablado del experimento de Filadelfia como un hecho cierto, como algo que ocurrió en realidad, algo que quedó ahí en los laboratorios norteamericanos? Bueno, pues hoy te intentaremos contar todo lo que sabemos sobre estos asuntos, y no son pocos. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues casi hoy tendríamos que llamar el mundo de leyenda, ¿no? Sí, además de leyenda en el término correcto de la expresión, dado que lo que vamos a hablar fundamentalmente es de cómo se forja el folclore, cómo se forja el mito. Y tú has citado el ejemplo prototípico, que es el experimento Filadelfia. Sí. Yo creo que si ahora mismo hiciéramos una encuesta entre los oyentes habituales, alguna pequeña minoría que haya podido tener conocimiento de la gran investigación que realizó en los años 80 Jacques Vallée, pues probablemente pensaría que el experimento Filadelfia, del cual incluso hay 2 películas, pues que se trató de un experimento real de prueba de invencibilidad por parte del ejército, de la Marina de los Estados Unidos. Bueno, es absolutamente falso. ¿Tú dirías, Carlos, que afortunadamente todavía no queda Jacques Vallée? En este caso sí, además nunca mejor dicho, porque Jacques Vallée, y aquí de manera casual, dado que no lo pretendía, porque en su caso él y el Colegio Invisible, que dirigieron la investigación sobre el experimento Filadelfia, lo que buscaban era comprobar un dato de una persona por ellos muy apreciada, que era Morris Jessup, que era un gran investigador y del cual ellos tenían una alta consideración. El cómo descubrieron, no la falsedad, sino cómo se genera una leyenda y un mito a través de un hecho, en parte cierto, que luego veremos cuál era, pues dice mucho sobre 2 cosas. Uno, la generación del folclore en una sociedad y cómo se generan los mitos en las sociedades industriales como la nuestra. Y lo segundo, que es lo más importante y para mí lo más siniestro, a quién intenta generar lo que se denomina en estos ambientes las ideas meméticas, es decir, las ideas del falso engaño. El falso engaño. Bueno, pues esta noche vamos a tener oportunidad de conversar sobre estos asuntos. Tenemos además, Carlos ha establecido unas subdivisiones, tenemos varias áreas a tratar. Y por cierto, también a tenor de la tertulia que tuvimos el pasado viernes, Carlos, hay que ver cómo tenemos a la clase científica, los físicos están que trinan, así que haz el favor. Hay que pedir perdón. Porque mira que darle más importancia al estudio de los agujeros negros antes que a los neutrinos. No, yo creo que en esto, a mí, y creo que a ti también, sí, que vas a ti, que eres el que diriges el programa, sí, yo me imagino que estarás muy muy orgulloso y además con motivo de la calidad de los oyentes que tienes. Y yo en la parte que me toca, pues también, sinceramente. Esto es lo que hace que nos procuremos poner las pilas, ¿verdad? Claro, pero yo reconozco que, bueno, somos letras. Claro. Y que cuando nosotros tratamos una noticia, el hecho de que la tratemos es que le damos importancia. Obviamente, y además es cierto, cada uno de nosotros tiene su especialidad, salvo Juan Ignacio, que estuvo invitado el viernes pasado. Sí, que nos ponía hacia múltiples. Carecemos en general de una cultura científica al nivel como para poder sostener discusiones o diálogos profundos sobre física cuántica, sobre matemática avanzada. Nuestro afán es la divulgación. Claro, somos periodistas en este sentido. Si nosotros damos las noticias que consideramos que dentro de las decenas de noticias que se dan son las más interesantes. Por ejemplo, porque ya la avanzo porque la voy a llevar el viernes y supongo que alguien más de mis compañeros también. Sí. El anuncio de la NASA de hoy, de la suspensión de los viajes a Marte, que se veía venir, y luego hablaremos por qué, como el viernes hablaremos por qué, pues obviamente para nosotros es una noticia de cabecera. Porque es una noticia de cabecera desde el punto de vista del periodismo, es decir, de lo que es la novedad, lo que es interesante para el público, lo que creemos que puede ser trascendente. Por supuesto, cuando tratemos de los temas técnicos de por qué la NASA dice que no hay que hacer de momento viajes a Marte, cualquier especialista, cualquier ingeniero, cualquier físico, cualquier matemático, cualquier técnico que tenga conocimientos de lo que son viajes espaciales, pues podrá cuestionar lo que nosotros decimos. Lo que pasa es que nosotros operamos más como transmisores, como verdaderos conocedores del hecho. No se trata, por ejemplo, del caso de lo que yo voy a hablar hoy.
Aquí sé que creo que sé de lo que estoy hablando. En otro caso hago de transmisor, hago de lo que es un periodista puro. Y en todo caso generamos opinión. Efectivamente, que es lo que se trata, es decir, de poner al alcance del oyente medio lo que entendemos que es el tema de discusión y de conversación alejado totalmente de lo que todo el mundo sabe ya, de la política, el deporte, que ocupan el 90% del horario. Exacto, mi misión en concreto como responsable del espacio es traer estos asuntos a la antena para que la gente los conozca, para que tenga su opinión, para que vaya intentando sumergirse en estos asuntos, pero claro, tampoco vamos a sentar cátedra aquí sobre lo que traemos, ni vamos Claro, y más cuando la noticia ni siquiera es nuestra. Por eso, por ejemplo, decía que lo de hoy, yo hoy sí me voy a mojar, en el sentido de opinar. Hoy voy a dar opiniones muy claras de lo que yo no considero, es decir, de lo que sé que son fraudes. Bueno, tenemos fraudes en varios grupos. Bueno, la clasificación que has dicho no es mía. La clasificación, que es muy original y está a disposición de todo el mundo, la ha realizado un museo muy curioso que hay en California, que es el Museo de Historia Innatural. Innatural, sí. El Museo de Historia Natural, que no tendría traducción en castellano, es el Innatural Museum. Pues lo que considera, bueno, ha llegado al extremo de que considera que es una subindustria la falsificación de temas misteriosos. O sea, se ha convertido en un género casi. Claro, es un subgénero, como en los libros revelados, que parece un género literario ya de tantos que hay. Sí. Lo que pasa es que en este caso, realmente el Museo de Historia Natural no tiene razón. Y cuando digo que no tiene razón, quiero decir que cuando los oyentes oigan los casos que vamos a contar esta noche, verán que entre ellos hay un origen, una naturaleza claramente diferente. Se ha citado en la introducción el caso del cráneo de Piltdown. Bueno, el cráneo de Piltdown es totalmente diferente en la forma de provocación de la falsedad de, por ejemplo, el caso del residente Norfolk o el caso del expediente Filadelfia. Exacto, porque Piltdown es un fraude. Claro. Piltdown es un fraude provocado por una especie de mezcla de patrioterismo, como luego veremos, y de afán de notoriedad. El caso del regente Norfolk sería la base de un error provocado por el miedo. Luego contaremos por qué. Eso sería ya una leyenda entonces. Exacto, sería una leyenda en el sentido más absoluto, como el caso de los niños verdes de Banjos. En tanto que en el caso del experimento Filadelfia es a mí el que más me preocupa. Por el caso del experimento Filadelfia, como el del Majestic, el MJ-12, que sería el otro, por poner los dos más claros, son claros casos de manipulación. Manipulación interesada. Sí. Es decir, es la filtración de una noticia que tiene las suficientes dosis de verdad como para que un investigador prestigioso enganche la noticia, la siga en las pistas que le van dando, para años después demostrar que todo era un fraude. Sí. Y desacreditarle, no solo a él, sino a cualquier investigación que en el pasado hubiera podido realizar. Entonces tenemos desapariciones misteriosas, tenemos fraudes antropológicos, tenemos criptozoología. Efectivamente. O sea que hay varias vertientes. Sí. Y en todos los casos el objetivo o el resultado es el mismo. Es decir, es o la anulación de un folclore en formación, o la creación de folclore puramente, como es el caso del estudiante de Filadelfia, o la destrucción de la obra de investigación de alguien. A ver, vamos a empezar por esa batalla de Galípoli. Yo creo que podemos empezar por Galípoli porque sí. Sería el caso de folclore en formación más clásico, porque sí. Además está muy relacionado con el caso que contamos de los arqueros de Mons. Sí. Cuento que sí primero de introducción el de los arqueros de Mons porque la gente va a entender rápidamente cómo se conecta la esperanza con la imaginación, que es una de las bases de la formación de una leyenda. 1914, Primera Guerra Mundial, Batalla de Flandes. El ejército británico, muy acosado por los alemanes que acaban de ocupar Bélgica, se encuentra en una situación desesperada. Los franceses están combatiendo en el Marne, a unos kilómetros de París, y bueno, parece que el frente occidental se está hundiendo. Aquel día, un periodista muy conocido porque luego fue el gran colaborador de ni más ni menos que de uno de los principales escritores de ciencia ficción del siglo XX, que es Philip Howard Lovecraft, hace un artículo en el Times donde dice, pero de una manera muy poética, que una mañana en los alrededores de Mons, en Bélgica, los arqueros del ejército de Enrique V que combatieron en Azincourt se levantaron de sus tumbas en forma fantasmal para combatir al lado de los soldados británicos. Eso él no se lo atribuye, sino que dice, inventado, que se lo han contado varios testigos en el frente. Nadie se lo contó jamás al periodista. Sin embargo, 2 semanas después, había miles de soldados británicos que juraban, y se hubieran muerto creyéndoselo, que los arqueros fantasmas del rey Enrique V se habían levantado de sus tumbas para ayudarles contra los alemanes. Por supuesto, miles de soldados envalentonados. Efectivamente, miles de soldados que eran capaces de lanzarse un asalto a una trinchera contra ametralladoras, perdiendo el 90% de sus regimientos en muertos y heridos, solo porque estaban convencidos de que una fuerza divina les estaba apoyando. Incluso las declaraciones de soldados atacados por gas mostaza un año después en el mismo frente, en el frente norte de Flandes, que en los delirios juraban que habían visto entre las nubes a los arqueros ingleses de Azincourt ayudándoles contra los alemanes,
bueno, pues impregnó de tal manera la imaginación británica de la época, que yo no voy a decir que fuera un anhelo de solución o de esperanza o de mejora, sobre todo cuando en el Somme los ingleses tienen 100.000 muertos en solamente 24 horas, sino que de alguna manera ellos pensaban que eso les daba fuerza. Es decir, eso es una leyenda pura. Esto no es nuevo, Santiago Matamoros, batalla de Clavijo, ¿no? Exacto. Es decir, nos pilla muy cerca. Lo que pasa es que es en un mundo industrial y tecnológico, es decir, es muy reciente. Dice, bueno, ¿cómo es posible que miles de personas llegaran a creer algo que obviamente no existió? Bueno, hace poco hablamos de Fátima. Bueno, pues esto es Fátima, pero a lo bestia. Es decir, miles de personas jurando que han visto algo que objetivamente no ocurrió. Pero hasta el punto de interiorizarlo de tal manera que en sus pesadillas, en sus sueños e incluso en sus delirios, cuando estaban atacados por gas, eran capaces de recrearlo ante la prensa y ante las enfermeras que les cuidaban en los campos de batalla de Flandes. Y no sé, pero supongo que el Estado Mayor británico complacido, ¿no? Por lo menos. Efectivamente, y la prensa, porque entonces llegaron, es decir, incluso a mover en torno a la noticia de los arqueros de Mons, pues la pseudo-leyenda de que de verdad los fantasmas del rey Enrique estaban con ellos. Estaban con ellos. Pasó un año. Nos vamos a colocar ya en Galípoli. La operación de Galípoli, pues, para quien no lo recuerde, Churchill, que entonces era ministro de Marina, consideraba que el aliado más débil de los imperios centrales era Turquía, y que de una manera o una posibilidad de ayudar a los rusos, que eran sus aliados en el frente este, era conseguir cortar los estrechos, es decir, ocupar los estrechos que separan Estambul de, bueno, la Tracia turca del continente asiático, y de esa manera infligir una especie de golpe de muerte al Imperio Otomano y romper por un lado la alianza del eje con el sureste de Europa. Se produce el desembarco de Galípoli, anglo-británico, principalmente con tropas neozelandesas y australianas, y un día, en uno de los grupos de atrincheramientos que había, bueno, la lucha fue muy dura porque los ingleses no conseguían progresar, los turcos muy bien organizados a través de ayudas alemanas y dirigidos por el que luego fue su gran héroe nacional, Mustafa Kemal, que entonces era un general, les consiguieron evitar cualquier camino de progresión, con lo cual los dejaron aislados en una zona muy incómoda, donde el número de bajas era altísimo. Bueno, para conceptos actuales era tremendo. Es decir, se consideraba que la vida media de un sargento o de un cabo que llegara a Galípoli era de 2 semanas. Entonces, bueno, ante semejante panorama, una situación en la que se encontraban soldados australianos y neozelandeses que cubrían el frente de batalla principal era desesperada. Y era la primera vez que entraban en combate, ¿verdad? Exacto, es decir, no se esperaba una situación semejante, era una guerra de trincheras cerrada, donde la verdad es que la mortandad era, pues, espantosa. Un día, bueno, los ataques se producían siempre de la misma manera, se lanzaban nubes de humo, niebla artificial, para intentar ocultar las posiciones de tiro a los turcos y alemanes y de esa manera proteger los avances de la infantería cota a cota, punto a punto, porque se avanzaba por metros. La historia surge de la siguiente forma, y luego digo cómo se convierte en leyenda. Un día de 1915, un regimiento de infantería británica, no eran neozelandeses, que apoyaba a un grupo de avance australiano, recibe la orden de ocupar una cota en una de las alturas principales que daba acceso a una posición muy ventajosa frente a los lugares de los que la artillería turca estaba, por una manera, machacando la cabeza de puente aliada. El regimiento que se elige para el avance es el regimiento de infantería de Norfolk, un regimiento británico que recibe orden de avanzar en su totalidad, en completo, en lo que era clásico en la época, que era ante una niebla de humo lanzada por la propia artillería, así que cubría de niebla todo el frente, hacía un avance en descubierto para de esa manera, ante la no vista de las ametralladoras turcas y alemanas, poder avanzar y de esa manera ocupar la cota que era el objetivo. Todo el campo estaba minado y lleno de alambradas. El regimiento de Norfolk parte de mañana, supuestamente con día visible, es decir, había una cierta claridad. Cuando alcanzan la cota, dicen los testigos que apreció una especie de nube que cubrió todo el regimiento y delante de la vista de todos el regimiento entero desapareció. Bueno, eso por supuesto no ocurrió jamás. Pero era mucho mejor eso que explicar la realidad. Hay 2 versiones. La más conocida en España es la que publicó Andreas Faber-Kaiser en un libro muy conocido, Las nubes del engaño, donde explica de una manera muy clara qué fue lo que ocurrió al regimiento de Norfolk. Hay 2 teorías más, las cuales no fueron nunca recogidas por la historiografía oficial británica de los años posteriores a la guerra. Y es que las bajas del regimiento de Norfolk en el ataque a la cota principal de defensa turca en la batalla de Galípoli fueron del 95%. Exacto, ese es el dato que yo manejo. Murió todo un regimiento en 2 horas. Exacto, y no convenía decir eso. Exacto, es decir, en 2 horas. Es decir, para que alguien se haga una idea de lo que eso significa que no quedó nadie vivo de 3.000 personas en un campo de 300 metros de ancho por 1.000 metros de profundidad. Eso está salvajada, de cualquier forma que se mire, que lo que no se le podía decir a los que estaban detrás
es que cuando avanzaran les iba a ocurrir lo mismo. Que es mismo. exactamente lo que les ocurrió. Sí, yo según tengo entendido no quedaron más de 200 supervivientes. Una y otra vez durante 2 semanas, constantemente. Tanto ingleses como franceses, australianos y neozelandeses. 200.000 muertos. Esa salvajada había que ocultarla de alguna manera. La leyenda del regimiento de Norfolk fue muy bonita. Fue muy bonita porque era meter un elemento sobrenatural en una historia absolutamente lógica, tecnológica y brutal. Eso es clásico. Es clásico y está en el fondo de la base del mito del experimento Filadelfia, aunque no en el fondo de lo que ocurrió. Pues se iba a contar incluso, Carlos, que fueron abducidos, ¿no? Que, sí, se iba a decir que la nube realmente lo que ocultaba sí. una especie de nave nodriza, bueno, hay todo tipo de versiones. Sí. Lo interesante para mí en el caso reciente de Norfolk no es tanto lo de la nube que aparece y desaparece el regimiento entero, sino cómo dio lugar a leyendas semejantes cada vez más incrementadas, de las cuales la más famosa es la supuesta división japonesa perdida en Nueva Guinea en el año 43 en los montes Owen Stanley. Bueno, ya no es que sea falso, es absolutamente falso. Pero por cerrar lo de Norfolk, Carlos, el sentimiento que llegó al campo de batalla, lo que circuló por la zona... Lo que circuló por la zona es que un regimiento entero había sido lanzado al ataque contra una cota en medio de una niebla obviamente la niebla artificial, eran cargas de niebla lanzadas por los propios soldados aliados, que ocultaron aproximadamente unos 4 kilómetros de fondo del ataque británico. Y la niebla desprotegida. Sí, que la niebla las lanzaban para proteger. La niebla es cierto que perjudicaba al asaltante, pero perjudicaba mucho más al defensor. Porque, es decir, de hecho en Galípoli se combatía prácticamente en niebla. Se combatía en niebla artificial porque la claridad era muy alta. Es como combatir en Extremadura o en Andalucía. Normalmente los días son muy claros, como en todo el Mediterráneo. Entonces los soldados británicos lo que intentaban era protegerse con nieblas artificiales para cubrir los radios de tiro de los soldados turcos en todo lo que era el frente de batalla, que era muy corto. Bueno, realmente les salió mal. Pero algo tenía que explicarse. Es decir, algo había que decirle a los que les tocaba la oleada siguiente para explicarles que no quedaba nadie de la oleada que estaba delante. Y directamente desaparecieron. Hay una película, no sobre el regimiento de Norfolk, que es Galípoli, donde se expresa muy bien el problema. El problema es saber que los que salen delante tuyo no van a volver, pero es que si sales tú te va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se oculta eso? Es decir, ¿qué haces cuando sabes? Sí, el problema, como en todos los sentimientos humanos, es cuando ya no tiene remedio la cosa. Y en el caso del regimiento de Norfolk es que no tenía remedio, porque había un regimiento que salía detrás. Sí, entonces muchos oficiales es lógico pensar, estamos hablando del año 1915, que dejaran correr la historia de que había desaparecido directamente. No, era muy porque de hecho, la leyenda del regimiento de Norfolk surge mucho después de la Guerra Mundial. Y llega hasta el extremo de falsedad, que en algunos casos, y esto Faber-Case no lo recoge, pero sí está recogido en dos de las investigaciones de tanto de Ballet como el Colegio Invisible, que en el caso del regimiento de Norfolk es verdad que algunos familiares de soldados británicos pidieron información a los turcos sobre si estaban prisioneros o sobre si había ocurrido algo con sus familiares. Los turcos obviamente no tenían información, simplemente ellos cuando cogían, había pequeñas treguas para recoger cadáveres, algunos de ellos estaban hechos picadillo, no había identificación genética como es lógico, y lo que hacían es que simplemente los enterraban o los dejaban abandonados a los buitres o lo que fuera. Y ocupaban el altísimo porcentaje de desaparecidos. Exacto, pasaban a ocupar una gran parte de desaparecidos que en algunas batallas de trincheras, como en Verdugo, como en el caso de Galípoli, pues fueron muy superiores al número de muertos identificados. Y ahí empieza la leyenda, ¿no? Claro, ahí empieza la leyenda, es decir, los propios oficiales británicos, oficialistas británicos, empiezan a correr la leyenda de que una nube misteriosa había ocultado al regimiento de Norfolk y la había hecho desaparecer. De ahí a decir que fue un ovni, pues solamente quedaba el paso de 40 años. De 40. Y de eso es leyenda en formación absoluta. Sí. Bueno, pues el regimiento de Norfolk. Vamos a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a Nueva Guinea y vamos a hablar de algunos japoneses. El caso de Nueva Guinea es el mismo, pero muy exagerado. Y además el caso de Nueva Guinea hay una alteración de posición, dado que en realidad el fenómeno no se dio en Nueva Guinea, sino en Borneo. Al final de la Guerra Mundial, en 1945, dos unidades bastante grandes y dos divisiones japonesas que operaban en Borneo contra los australianos quedaron aisladas en la zona de la jungla. Una de ellas es verdad que inició una especie de marcha infernal a lo largo de todo lo que es la frontera entre el Sarawak y lo que es el Borneo malayo y lo que es el Borneo indonesio, de unos 500 kilómetros en la jungla, donde llegaron incluso a producirse actos de canibalismo. Bueno, esa leyenda muy estudiada y analizada por historiadores australianos de la Guerra Mundial dio lugar a un mito que curiosamente se cambió de isla y pasó a la de Nueva Guinea, que es la de la supuesta desaparición de una división entera japonesa en el año 1943 en los montes Owen Stanley. Es cierto, y eso sí que es verdad, que después de los combates en la ruta de la pista de Kokoda, en la pista que iba desde la zona norte de Nueva Guinea al sur, las tropas australianas y americanas que combatían en la zona sur, pues encontraron que prácticamente el enemigo, a partir del 43, se volatilizó delante de sus narices, es decir, desapareció. Realmente el castigo al que habían estado sometidos los japoneses era tan intenso, es decir, por falta de suministros, hambre, enfermedades, aislamiento, que es que realmente se volatilizaron, o sea, es que desaparecieron.
físicamente, pero por muerte, accidentes, enfermedad o puramente agotamiento o dispersión. Bueno, el hecho cierto es que algunas de las unidades paracaidistas americanas lanzadas en el sector de Buna, una zona norte de Nueva Guinea, donde se supone o se suponía que la resistencia japonesa tenía que ser muy fuerte, se encontraron con la sorpresa de que no había enemigos a los que combatir. Pero sí había restos de los enemigos a los que combatir. Sí, había armas, había suministros, había provisiones, había huellas en las aldeas melanesias, pero no había japoneses. Entonces empezó a correr el rumor, típico rumor Radio Makuto, de soldado en el frente: ¿dónde están los enemigos? No hay enemigos a los que combatir. Y surgió el mito de que una división entera se había volatilizado en Nueva Guinea. Nunca ocurrió. Como dijo muy bien un general japonés al que entrevistaron sobre este asunto en 1974, o sea, hace ya muchos años, dice que efectivamente sabe dónde están. Se preguntaron: ¿y dónde están? Dijo: se los comió la selva. Se lo comió la selva. Está muy bien dicho. Sí. Además, el asunto del canibalismo entre los soldados japoneses siempre se ha comentado. Yo tengo alguna crónica recogida en Filipinas también, ¿eh? Sí, hubo casos. El caso de Borneo es el más conocido. Sí. Pues mira, en Borneo, Sarawak, aquellos ambientes también descritos por Emilio Salgari, ¿no? Sí, Raja Blanco. Exacto, en sus historias. Pues bueno, se los comió la selva. Son las historias que estamos proponiendo esta noche en un asunto de leyenda, de falsedad. Vamos a hablar, por supuesto, del experimento de Filadelfia después de las noticias, quedan un par de minutos, pero hay que apuntar cosas también sobre, por ejemplo, lo de Piltdown o lo de niños verdes. Adelántanos algo de los niños verdes. Lo de los niños verdes es... Estos niños murcianos. Los niños verdes a mí es el de los que más me interesa, como te dije antes del programa, con el experimento de Filadelfia, porque no se trata de una leyenda popular, es una leyenda literaria. Exacto. Cómo un autor de gran prestigio es capaz, recogiendo datos que él mismo alteró, de falsificar una historia hasta el punto de que todavía este año, y yo lo puedo asegurar, no voy a decir dónde, he vuelto a leer la leyenda de los niños verdes de Banjos, que es no solo falsa, sino encima la transposición de una leyenda medieval galesa del siglo XII. Crear un pueblo en Murcia, crear un apellido en Murcia y unos niños en Murcia que solo comían guisantes y verduras. Bueno, pues esa historia la contaremos después de las noticias. Y, por ejemplo, esta de la sirena también va a ser muy divertida. La sirena es muy bonita. La del hombre de hielo también. En fin, que tenemos tu monstruo favorito, el monstruo del lago Silver. El monstruo del lago Silver. Es lo que se llama atracción turística. Eso es fuerza mediática. Exacto. Creo que lo vais a pasar bien en nuestro monográfico de Zona Cero, hablando sobre estas falsedades que nos ha dado la historia del misterio. Ahora llega la noticia. Nuestro monográfico de Zona Cero, hoy dedicados a las falsedades, a las leyendas, a los mitos creados en torno a estos asuntos tan misteriosos que nos ocupan en la Zona Cero. Y estamos aquí hablando con Carlos Canales sobre estas situaciones militares que se dieron en las guerras y que muchas veces los estados mayores fomentaban para envalentonar a sus soldados. Tal es el caso de esos arqueros que aparecían desde sus tumbas para ayudar al ejército británico en situaciones muy límites. Bueno, pues también habíamos propuesto un caso muy interesante que seguro que va a llamar la atención de todos los amigos y en particular de los murcianos. ¿Verdad, Carlos? Porque son unos niños verdes que aparecieron en un pueblo que nunca existió en Murcia. Una leyenda literaria, tú decías. Sí, decía que era literaria porque, a diferencia de todas las falsedades provocadas o motivadas por diversas causas, como veremos luego al tratar del experimento de Filadelfia, en el caso de la leyenda de los niños verdes, no hay ninguna leyenda popular. Es decir, no es un mito creado por la imaginación de la gente del pueblo, sino que es un mito creado y generado, yo no sé si es profeso o bajo una mala indicación, por un prestigioso escritor. En ese caso, pues por Jacques Verrier. La leyenda, yo cuento la leyenda primero de manera objetiva y luego narramos el cómo se descubrió, aunque la verdad es que para mérito de los editores de Plas y Janés, ya en los años 60 empezaron a sospechar que algo raro ocurría. Cuenta Peter Colosimo en uno de sus libros, recogiendo datos que ya había citado Jacques Verrier, que en un pueblo de Murcia, llamado Banjos, que por supuesto jamás ha existido, aparecieron a finales del siglo XIX unos niños en la salida de una gruta. Esos niños eran verdes. Era un niño y una niña, y apenas hablaban, emitían unos simples sonidos. Ante tan extraño hecho, el campesino que los encontró los llevó al terrateniente y alcalde del pueblo, que se apellidaba Dacalno, raro, que los trató como si fueran unos niños suyos y los cuidó, pues con gran mimo y gran atención. Al cabo de unos años, los niños, que se habían negado a comer todo alimento que no fueran verduras, guisantes, judías, casualmente todos verdes, pues aprendieron a hablar y dijeron que venían de un extraño mundo interior donde había una luz eterna y donde hacía un gran calor y que, a través de un extraño vericueto habían aparecido en la superficie. Hasta aquí en principio no sería más que una noticia curiosa o extraña, si no fuera, por supuesto, porque nada había alrededor de ella que pudiera inducir a que fuese verdad.
Como decía, cuando la editorial Platzijanés en los años 60 editó El planeta incógnito de Colosimo, Peter Colosimo era un gran investigador y para mí un brillante, sobre todo un brillante recogedor de ideas e informaciones, que aunque era norteamericano de nacionalidad era medio italiano y de hecho residía en Italia. Y cuando editaron su libro, ya el editor le llamó la atención dos cosas. Uno, que después de un análisis pormenorizado de los atlas españoles y de la propia enciclopedia Espasa, como ellos mismos dicen, en la nota del editor no les aparecía ningún pueblo que se llamara Banjos. Pero es que además, y también tenían razón, el apellido de Acaldo no suena muy español, pero lo dejaron simplemente con una nota editorial. Años después ya se empezó a hacer una investigación mucho más seria de qué podía haber detrás de la leyenda de los niños verdes. Y entonces fue cuando se empezó a cruzar, debido quizás al auge que tuvieron los cuentos y las leyendas populares europeas a partir de los años 80, con una leyenda galesa del siglo XII que contaba exactamente lo mismo, en un pueblo de Irlanda o de Gales, porque hay dos variantes de los regionales, y donde los niños son Tuiluitex, en el pueblo rubio, los que viven debajo de las verdes colinas. Vamos, intraterrestres. Exacto. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que una leyenda medieval galesa acabara convertida de esa manera en una leyenda española que además nunca existió? Bueno, hay varias teorías que lo han tratado de explicar. La más común parece indicar que alguien se lo sugirió a Jacques Verrier con una cierta mala idea, con una cierta sorna, o, aun conscientemente, a fin de que él lo colocara como una leyenda cierta, aprovechándose de su posible duda o confianza en el informador y de que Jacques Verrier no fuera a realizar ninguna investigación. Jacques Verrier no lo investigó y la leyenda quedó en uno de sus libros. ¿Qué es lo malo de esta leyenda? Pues no solo que sea literaria, sino que no hay manera ni forma humana de quitársela de encima a la gente. Sigue apareciendo una y otra vez, libro tras libro, artículo tras artículo, revista tras revista, página web tras página web, como una leyenda real. Y no ocurrió jamás. Bueno, de hecho yo tengo además un libro de leyendas populares europeas de la editorial Siruela, donde la leyenda aparece íntegra, la leyenda galesa del siglo XII. Pero exactamente igual. Bueno, pues no hay manera. Sigue apareciendo una y otra vez, de una manera contumaz. Lo cual dice, y lo siento, muy poco a favor de los investigadores del folclore y del insólito. Porque una y otra vez se basan en temas literarios, es decir, en temas de libros anteriores, sin investigar nunca la profundidad del caso. Podemos hablar de siempre, hay tanta escasez de casos que cualquiera vale ya, ¿no? Claro, pero si realmente hay escasez de casos, yo creo que casos hay millones. Lo que pasa es que hace falta, lo que hay escasez es de investigación. Investigación, sí. Porque el otro caso sería el de Experimento Filadelfia. Lo que pasa es que pero a esto se le llama, esto es un caso de cultura adquirida. Efectivamente, sí, es de repetición de un dato literario. Me lo cuentan, lo leo, lo cuento yo. Y una y otra vez se va repitiendo, nadie cita la fuente, al final la fuente no hay quien la encuentre y acaba quedando como un hecho real algo que jamás ocurrió. Lo que pasa es que en este caso los datos son tan evidentes que, bueno, no ofrecen ninguna discusión. Pero ¿cuántos habrá de estos? Sí. ¿Cuántos habrá de ellos? Seguro que hay muchos murcianos buscando. Banjos. Sí. Bueno, pues está muy bien esta leyenda como historia, ¿no? Bueno, es así, cuando la volvamos a leer en un libro o en una revista, pues por favor, de verdad, que no. Don Carlos Canales, vamos al gran asunto, el experimento Filadelfia. Yo recuerdo un programa muy brillante que nos ofreciste aquí cuando éramos turno de noche, ¿te acuerdas? Sí, bueno, la primera vez que desmentimos y contamos poco a poco la historia de lo que de verdad se había ocurrido en Norfolk y el canal de la web. Exacto. Bueno, pues vamos a volver a contarlo, porque sigue apareciendo... Vuelve a aparecer el nombre, Norfolk. Vuelve a aparecer el nombre, es curioso. En otras latitudes, ¿no? Hay nombres contumaces también. Sí. Bueno, pues el experimento Filadelfia, que yo conozco las películas, pero probablemente para 4 o 5... aparte de decenas y decenas de libros que lo citan, no existió jamás. Yo creo que la foto típica del experimento de Filadelfia es ese marinero integrado en la estructura del buque, ¿no? Efectivamente, la fotografía del United States Ship Eldridge. Sí. El Eldridge, un destructor del tipo 173. Bueno, vamos a contar la historia. Sí. Y voy a contarla desde el principio, en lo que se inspiró y en cómo surgió. Y luego lo que contaré es cómo se descubrió la realidad de lo que en verdad ocurrió. En 1979, y además digo que este es un caso diferente porque, al igual que el de MJ12 o el de Majestic, que luego citaremos de manera más breve, aunque eso de pasada, no solamente no ocurrió jamás, sino que tiene toda la perversión de lo que no es el caso anterior. En el caso de Banjos y los niños verdes, se trata de un mito literario, es decir, alguien, un informador, por lo menos apreciado por parte del escritor, recibe una información o una nota que él transcribe en un libro sin comprobar el origen. Bueno, es un error. Entonces, aquí el problema es que el error se hereda. Bueno, en el caso del experimento de Filadelfia hay algo más grave. Y es que no cabe ninguna duda de que fue un error provocado.
pero provocado con una enorme maldad, en el sentido de dos cosas. Primero, quien suministró la información era una persona de gran prestigio, y se la suministró a alguien que tenía aún más prestigio. Con esa información se construyó una noticia de gran impacto, dado que fue la causa de un libro de una altísima producción editorial. Además, con tal éxito que fue llevado a Hollywood, con ligeras variantes, pero bueno, al fin y al cabo, con cierto éxito. Y con otra maldad añadida, y es que el expediente Filadelfia como experimento sí existió. Lo que no ocurrió es lo que obviamente dice el libro de la puesta en práctica. Exacto. Y bueno, primero vamos a contar cómo surge el tema, luego quiénes son los dos autores de la historia, qué es lo que dice la historia y qué es lo que ocurrió en verdad. Y por supuesto, cómo se hizo la investigación real. Y después voy a dar mi propia conclusión, que creo que a alguien le va a sorprender. William Moore, un profesor de literatura británica, de literatura inglesa, de lengua inglesa, investigador de lo paranormal, en general, pero no muy conocido, informa a Charles Berlitz, nieto del fundador de las Academias Berlitz, un hombre que hablaba 16 idiomas, muy culto y mundialmente famoso por su libro El Triángulo de las Bermudas, es decir, eligió a alguien muy famoso de un hecho que él le aseguró que le iba a sorprender. William Moore aseguraba tener información muy directa de la Marina de Estados Unidos de un supuesto experimento que se había producido durante la Segunda Guerra Mundial. Primer caso de este tipo de informaciones. La persona que facilita la información es alguien que podía garantizar que esa información era de confianza. Sí, no es un cualquiera. 2. La persona que recibe la información tampoco es un cualquiera, y es un escritor de éxito. Es como si tú, con una noticia sorprendente, vas a Juan José Benítez, por poner un ejemplo español. 3. En este caso, el autor del libro sí hace una investigación de la fuente que le está informando. Y toda la investigación que hace parece conducir a que lo que el investigador le dice es correcto. Bueno, después de mucho investigar, sale un libro. En 1979 sale un libro que se llamaba así, El Experimento Filadelfia. Fue el primer libro que trató este tema, luego hay muchísimos más. Bueno, este libro se basaba en una edición del libro The Case for the UFO, en el caso de los UFOs, de Maurice Kayesu, que es uno de los más prestigiosos investigadores del fenómeno OVNI en Estados Unidos a partir de los años 40. Es decir, toda la gente que estaba envuelta en el origen del tema era gente prestigiosa. Y los datos que se daban eran en principio correctos. Sí. Yo cuento primero lo que es la historia por todo el mundo conocida. El destructor de 173 USS Eldridge queda envuelto en una malla de cables de alta tensión y se carga con equipos electrónicos para un supuesto experimento de camuflaje electrónico. Al acercarse la medianoche, el buque comenzó a resplandecer con una luz verdosa pulsante al tiempo que la atmósfera a su alrededor producía una extraña refracción de la luz. De repente el buque se ve rodeado de una neblina verde y desaparece, dejando tras sí solamente una silueta esferoidal de 100 metros de diámetro aproximadamente, recortada en el agua, y un penetrante olor a ozono. Eso es lo que dice el experimento clásico. A partir de ahí, el buque es teletransportado desde Norfolk, Virginia, desde su base en el puerto de Filadelfia, en Filadelfia, y sorprendentemente todo ha ido bien. Sin embargo, al cabo de unas semanas, un examen más detallado del armazón del buque empieza a mostrar ciertos tipos de anomalías magnéticas y algunos tripulantes aparecen confundidos con la estructura metálica del buque, lo que tú comentabas. Otros más empiezan a perder la razón o contraen algún tipo de enfermedades misteriosas, de los cuales la mayor parte mueren o caen enfermos con algún tipo de locura. Toda esta leyenda se supone que le es transmitida tanto a Moore como a Berlitz por un marinero testigo que decía llamarse Carlos Allende, aparentemente, según su investigación, Carl Allen. Bueno, esta es la historia. El expediente Filadelfia, un expediente de invisibilidad en los años 40 que tiene una anomalía y una extraña consecuencia como la que es la de producir una especie de transformación molecular de los protagonistas. Durante 40 años que se supone que pasaron, nadie supo nada de esto. Y desde el 79 en adelante, esta es la leyenda más arraigada del mito de fenómenos paranormales provocados por seres humanos de manera artificial. Luego se llegó a comentar que en este experimento se entra en contacto con entidades alienígenas. Sí, bueno, una de las variantes que es como citan ellos es que en un momento dado ellos tienen una especie de extraña de pacto de colaboración con una entidad alienígena, desaparece durante el periodo en que se encuentran en una especie de no time, de missing time o de tiempo perdido. Bueno, pues
Es un añadido más en el libro, como podrían haber puesto cualquier otra cosa, que había visto a la Virgen o bueno, que se había encontrado con un carro gigante, da igual. Pero cuéntanos el núcleo original de esta historia. El núcleo original, bueno, primero diré que lo investigó. Jacques Vallée, Sí. el famosísimo Jacques Vallée, se encargó a finales de los años 80 de comenzar a realizar una investigación en profundidad de qué había ocurrido aquí. Porque lo que sí que era verdad es que ciertos datos existían. El USS Eldridge era verdad, era un barco auténtico. La base americana en la que se encontraba era auténtica. Es decir, el lugar en el que supuestamente desapareció también, el lugar en el que realmente aparecía Norfolk también, y aparentemente los datos ya desclasificados pues parecían inducir que algo había ocurrido con el Eldridge. Bueno, pues iniciada la investigación la conclusión fue curiosísima. Nos encontramos en 1942, principios de año. Estados Unidos ha declarado la guerra a Alemania y a Japón, a raíz del ataque a Pearl Harbor, y lo hizo en el caso de Alemania de manera un poco alocada. Durante unos meses, bueno, de hecho el problema se extendió hasta finales del año 42, los submarinos alemanes cazaron a gusto en las costas americanas desde la frontera canadiense hasta el sur. Con sus famosos torpedos magnéticos, ¿no? De hecho llegaron a tener el periscopio de la ciudad de Nueva York, es decir, se acercaban como les daba la gana, con toda facilidad. La situación llegó a ser tan grave que hubo un momento que la Marina norteamericana llegó a pensar que todo el tráfico transatlántico podía ser hundido por las manadas de lobo. La consecuencia es que ellos sabían que los cascos magnéticos de sus buques no podían escapar de los torpedos alemanes. Entonces intentaron hacer algún tipo de investigación que permitiera evitar o desmagnetizar los cascos de las naves americanas, sobre todo de las naves militares, con el objetivo de hacerlas elusivas a los torpedos alemanes. Esa investigación existió. Y de hecho, se intentó hacer un experimento de invisibilidad magnética. Tal y como dice en principio del libro. Invisibles a los... Eso es. Consistía en envolverlo en grandes cables a través de los cuales se enviaba una corriente de alto voltaje que permitía camuflar lo que era la estructura magnética del barco y confundir a los torpedos alemanes. El proceso generaba una gran cantidad de ozono que se percibía en el aire a gran distancia, que eso también aparece en el experimento. Y fue en lo que se basó Moore para decir que se había generado una especie de agujero espaciotemporal que permitió que el barco desapareciera de los muelles de Maryland y apareciera en Norfolk. Bueno, en realidad el barco desapareció de los muelles de Maryland y apareció en Norfolk. El viaje tenía que haber durado 2 días y sin embargo duró solo 2 horas. Y eso es cierto, es un hecho. Dice, bueno, ¿y cómo duró 2 horas? Bueno, duró 2 horas porque el barco, el USS Eldridge, efectivamente partió de Maryland para cargar munición hasta Norfolk, pero no fue por el mar abierto. Fue por un atajo. Claro, fue por el canal Chesapeake-Delaware. Eso. Pues a través del canal Chesapeake-Delaware el viaje no duró 2 días, sino que duró simplemente desde las 11 de la noche hasta la mañana siguiente, es decir, duró unas horas. No hubo testigos, fue un viaje nocturno, y efectivamente viajaban aún así, viajaban solamente con luz de posición, porque los barcos con cargados de municiones, aun en territorio norteamericano, bueno, había cierto temor, incluso que los submarinos se pudieran acercar a la costa, y viajaban con luz apagada. De hecho, la prevención era curiosa, porque el canal Chesapeake-Delaware, que era un canal del siglo pasado, ya había sido utilizado por submarinos de la Marina Confederación, durante la Guerra Civil, por uno de los prototipos submarinos que llegó a penetrar en los interiores del canal en 1864, lo cual hacía, bueno, bastante peligroso y bastante asequible a un submarino pequeño de la Kriegsmarine. Vamos, que hubo un núcleo original, pero que nada comparado con lo que se generó después. Exacto, ¿no? es decir, toda la historia es real. Efectivamente, el USS Eldridge participa en un experimento de desmagnetización, es envuelto con cables especiales para intentar camuflar su marca magnética. Pero de ella desmaterializarlo ya. Efectivamente, desapareció de Maryland y apareció en Norfolk en solamente unas horas, cuando en realidad tenía que haber tardado varios días, y nunca fue por el mar. Y efectivamente, nunca fue por el mar porque fue caminando de noche, navegando de noche, con baja visibilidad por el canal de Chesapeake-Delaware. Se nos quita para que los científicos norteamericanos que trabajaron en el proyecto pensaran en esa posibilidad en alguna ocasión, pero simplemente se quedaría en la mesa de trabajo, ¿no? No, fíjate, yo iba a decir que el caso del expediente Filadelfia, la desinformación es tan total que a mí me consta, bueno, a mí no, y al propio Jacques Vallée en el informe lo hace constar, que había militares americanos y científicos que estaban convencidos que el experimento había sido real. Claro. O sea, estaban absolutamente convencidos. De todas formas, Carlos, yo pienso que cuando hay una guerra de estas, la cantidad de ideas que debe haber sobre la mesa de los científicos para mejorar los diseños, para avanzar desde el punto de vista tecnológico, debe ser tan abrumador. Bueno, algún día podemos dedicarle un programa solamente a esto, es decir, al tablero de dibujo. Exacto. Decir. Las ideas que quedaron en una mesa, ¿no? Exacto, se quedaron en mesa, bueno, eso, desde armas, desde cañones de fusil que doblaban las esquinas, claro, hasta todo lo que te puedas imaginar. Claro. Sí, la guerra despierta la imaginación por la necesidad.
Y es verdad que incluso las ideas más disparatadas tienen lugar, algunas llegan a buen término y otras no. Bueno, ¿qué ocurriría en Penemunde, no, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, eso, ¿qué se pensaría en Penemunde? Buen sitio, has pensado. Claro. O ¿a quién se le podía pasar por la cabeza que el agua pesada de Telemark en North Hydro podía servir para algo? Bueno, y podía servir pues para detonar una bomba atómica. Exacto. Para generar... Pues no es de extrañar que cuando alguien se topara con algún documento de estos, caramba, ¿qué estarían aquí haciendo? ¿Qué estarán haciendo? Bueno, eso es normal. Sí. Bueno, y ahora, ¿por qué me interesa especialmente este expediente de Filadelfia? Bueno, pues me interesa por William Moore. William Moore es el primer antecedente, luego probado, claro, una vez que Jacques Vallée demostró que todo el asunto era falso, se abrió una investigación subsiguiente, que era la de los investigadores ufológicos que empezaron a seguir la pista a Charles Berlitz y a William Moore. Charles Berlitz era poco sospechoso, lleva una vida muy transparente, es un viejecito apacible. Su bermuda, su tal. Exacto. Y la verdad es que había poco que investigar sobre él que la gente no conociera, sobre todo porque es un tipo muy transparente. Sí. Pero William Moore no. William Moore no era un profesor de literatura inglesa solamente. William Moore había trabajado para los servicios secretos de la Marina durante años. Y ahí es por donde se le pilló. Sí. Nunca ha habido la prueba definitiva de que William Moore mintió a propósito, aunque sospecha que sí. Pero yo soy de los que piensa que no mintió a propósito. Sino que el experimento de Filadelfia, como libro, es un experimento. Un experimento sociológico a largo alcance de cómo generar una leyenda urbana, porque no deja de ser más que una leyenda urbana, pero provocada con la típica mezcla de realidad-fantasía que distorsiona de tal manera los hechos que al final nadie sabe ser capaz de distinguir qué es verdad y qué es mentira. Como el caso Humo. Más que como el caso Humo, que yo creo que fue un intento de otro tipo, como el caso Majestic, como lo hemos dicho, que es como partiendo de datos probablemente reales, alguien puede tejer una trama en la cual las pistas conducen siempre hacia algo aparentemente real que nunca puede ser desentrañado del todo, con lo cual queda la duda de ¿habrá algo de verdad ahí? Bueno, en el caso, afortunadamente, en el caso de Filadelfia se demostró que no había nada de verdad. Pero, por ejemplo, en el MJ12 siempre quedó pendiente el caso de si aunque toda la historia es falsa y se sabe que es falsa, ¿quedó algo de verdad al margen de la historia? Bueno, es lo que nunca queda claro. O sea, que como dijo nuestro amigo Santiago Camacho, todo es conspiración. Exacto. Todo es conspiración. Bueno, pues ahí está el experimento Filadelfia. Y hemos tratado una suerte de casos que seguro que han llamado vuestra atención. Pero tenemos aquí otros curiositos, vamos a llamarlos así curiositos, a la miscelánea. Yo creo que vamos a hacer un pequeño resumen de unos cuantos. Exacto, por ejemplo, Piltdown, porque es Piltdown es el más clásico, tú lo has dicho muy bien al principio, es decir, cuando se empieza, es decir, cuando la antropología empieza a investigar los restos de homínidos en Europa, pues bueno, el hecho cierto es que los alemanes tienen al hombre de Neandertal, los franceses tienen al Cro-Magnon desde 1868, bueno, el Neandertal fue en 1856, y los alemanes los ingleses se encuentran con que no tienen nada. ¿Y nosotros qué? Y dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Aquí no había seres anteriores a los Homo sapiens? Bueno, la potencia hegemónica. Nosotros, efectivamente, el primer imperio del mundo, con Britania gobernando las olas, no vamos a tener a nadie. No vamos a tener bueno, pues no tuvieron. El origen del fraude estuvo en Charles Dawson, que era un geólogo amateur, que dijo haber descubierto los restos de un extraño ser, y aprovechando que había gente dispuesta a creerlo, pues lanzaron el mito de que un extraño ser humanoide había aparecido en el territorio británico y que era desde luego mucho más antiguo y mucho más importante que los restos de los cromañones o los Neandertal. Es curioso que grandes antropólogos como Richard Dent desde el principio dijeron que aquí olía fraude, a kilómetros. Sí. Sin embargo, por supuesto, ya hemos hablado de las de Cottingley, Arthur Conan Doyle, autor de esto es cierto. Y famoso crédulo, dijo que por supuesto aquello era cierto. Además era vecino, vivía muy cerca. Pero estamos en una casa... Estamos de nuevo en la misma época. En la misma época. A principios del siglo XX, y el hecho cierto es que algo tenía que ocurrir. Y nos encontramos a un Sir Arthur Conan Doyle, del que ya hemos hablado aquí largo y tendido, muy afectado por la muerte de su hijo. Exacto, en la Guerra Mundial, él pertenecía a la Sociedad Teosófica Británica. Y que en su vida eso, ¿no? Exacto. Y él estaba dispuesto a creer cualquier cosa. Además, acabo de decir que era vecino, vivía muy cerca donde se habían encontrado los restos. Y lo cierto y lo increíble es que en contra de todos los antropólogos europeos, de todos, los británicos sostuvieron de manera absolutamente terca hasta que murió Dawson en 1916 que el cráneo de Piltdown era auténtico. Es curioso que tanto Arthur Smith Woodward como Arthur Kate y Grafton Elliot Smith, que eran los más prestigiosos antropólogos británicos, creyeron de verdad que los restos eran ciertos, eran válidos, auténticos. Pero lo interesante es que ya se había demostrado con claridad que no podía ser, y que tenía toda la pinta de ser un cráneo humano moderno y una mandíbula de orangután.
Muy bien limaditos, ¿no? Pese a la terquedad británica, hasta 1953, en que un equipo dirigido por el profesor Kenneth Pace Oakley, usando un test de flúor, dató los restos en 100 años, el Museo Británico mantuvo contra viento y marea que el cráneo de Piltdown era auténtico. Hasta 1953, cuando hacía más de 40 años que nadie en el mundo daba un duro por la autenticidad de esa pieza. Sí, eso es... A veces el nacionalismo es malo hasta en esto. Es la famosa prepotencia británica, ¿no? No, pero ya hablo del nacionalismo en general. ¿Hasta qué punto te niegas a creer la evidencia simplemente porque no quieres reconocer que lo tuyo no es válido? Y eso que cuando murió el descubridor se dejaron de producir descubrimientos, ¿no? Sí, claro, cuando murió en 1916 apareció, claro, ya no había manera de sacar vueltas. ¿Los había fabricado todos? Bueno, pues este es el extraño caso del hombre de Piltdown. Además que sería el caso más famoso de falsedades antropológicas. Los británicos sostuvieron que era real hasta bien entrada la década de los 50. Sí, bueno, en realidad sabían que no era real desde mucho antes. Pero el Museo Británico hasta el año 53, hasta en la investigación de test de flúor, mantuvieron que podía ser real. Esto, Carlos, sería un caso de Sostenello y no enmendallo. Pero además, bueno, de cabezonería radical. Bueno, cuéntanos el famoso caso del monstruo del lago Silver, que eso también tiene que ver. El lago Silver pertenece a la variante de mitos turísticos. Ahora que estamos en verano. Sí, bueno, la historia consiste en que a veces las apariciones de serpientes marinas no solamente generan una gran fama al lago en cuestión, sino que obviamente lo que generan es un gran nivel de ingresos por parte del turismo que llega en la zona. En el lago no está contentísimo con que no se descubran, ¿no? Sí, efectivamente. El caso es que el 13 de julio de 1857, 6 pescadores, ni más ni menos que 6, en el lago Silver, que estaba en el noroeste del estado de Nueva York, descubrieron un extraño ser que se movía en el agua, al que describieron como el más horrible y repulsivo de los monstruos, lo cual ya dice bastante. Sí. Pues la supuesta extraña criatura pues apareció en torno a Walker House, que era el único hotel del lago durante los meses de verano, y su naturaleza apareció en el misterio hasta finales de 1857. Es cierto que ya entre la prensa seria de Nueva York pues llamaba bastante la atención que el monstruo siempre se aparecía en los alrededores de Walker House, que era el único hotel, cuando el lago Silver es bastante grande. Sí. Sí, porque el monstruo siempre sale a la luz del día delante del hotel, pues que también... Es un hotel bueno. Efectivamente, es un hotel bueno, pero bueno, eso cierto es que ya que un monstruo tenga que quererse al hotel, pues es bastante sospechoso. Sí. El caso es que a veces los que hacen una trampa pues tienen mala suerte, y en este caso la tuvieron. Walker House era un hotel de madera, como es la típica construcción del norte del estado de Nueva York, y a finales de 1857 un incendio casual destruyó el hotel. Y mala suerte, en las cenizas, los bomberos, los que habían colaborado en el pueblo en la eliminación del incendio y en el resto de los restos, descubrieron lo que había sido una perfecta falsificación de un bonito monstruo lacustre hecho en madera y caucho, y que bueno, había sido fabricado única y exclusivamente como interés turístico. Como interés turístico. Bueno, pues ahí, y llenaron el hotel con turistas que querían ver al monstruo. Llenaron el hotel con turistas que querían ver al monstruo. Y el circo se llenó con el hombre del hielo, ¿no? Bueno, lo de los circos es curioso, porque los circos tienen dos casos muy famosos. El primero es la famosa sirena del circo Barnum. La sirenita, sí. Que además incorporó algo que va a ser famoso en todas las leyendas o historias de falsos seres circenses, que es lo de los $25 por entrada. 25 centavos. Bueno, centavos. Siempre 25 centavos. ¿Por qué siempre 25 centavos? Pues nadie lo sabe, pero parece que es el precio típico para ver un monstruo. Bueno, el circo Barnum tenía la ventaja a su favor cuando exponía a su famosísima sirena a mediados del siglo pasado, de que ya era entonces el circo más famoso del mundo. Bueno, Barnum, que luego se unió al famosísimo... se unieron 2-3 circos en un grupo gigantesco que todavía existe en Florida. Era en aquellos años, estoy hablando de mediados del siglo pasado, ya un circo de gran valor, de gran nivel y muy conocido, lo cual le permitía atraer a multitud de curiosos. El caso es que el circo Barnum exponía una sirena que ellos aseguraban que era auténtica. Sí. Esa sirena, que no dejaba de ser más que los restos en el esqueleto, pues yo he visto las fotografías y parece una sirena. Sí, se ve perfectamente una calavera, como una especie de toras y finalmente una cola de pez. Por supuesto, la sirena jamás existió, era el esqueleto de un mono y la parte inferior de un pez. Pero hasta 1842, durante 20 años, sostuvieron contra viento y marea que la sirena es del circo Barnum era auténtica. Oye, ¿y eso 25? Todavía he visto un libro, y esto es real, de 1930, que asegura como ejemplo de sirena la fotografía de la sirena del circo Barnum. En el año 30. En el año 30. Casi un siglo después de que se demostrara su absoluta falsedad. ¿Y el hombre de hielo que desapareció misteriosamente? Y el hombre de hielo es el más famoso de todos. Es el más famoso de todos porque sobre él hay una leyenda doble. Aquí se mezclan ambas cosas, lo que es la leyenda literaria con la leyenda folclórica, lo que es la leyenda popular. Y sobre todo con la introducción de un fenómeno muy curioso, que es
la aparición de los estudiosos de la criptozoología como posible prueba de la existencia de algún tipo de ser intermedio entre los primates más avanzados y el hombre. Cuento la historia desde el principio. En 1968 Ivan Sanderson, que es uno de los padres de la criptozoología, y Bernard Heuvelmans, un naturalista belga, que es el otro gran padre de la criptozoología, creyeron conjuntamente haber realizado lo que ellos llamaron unos descubrimientos del siglo, porque fueron informados de que una criatura de aspecto pues ligeramente humana se encontraba conservada en un bloque de hielo y exhibida en circos ambulantes del medio oeste de Estados Unidos. El dueño se llamaba Frank Hansen, que por supuesto cobraba los 25 centavos de rigor por dejar ver su extraño ser. Llamó la atención porque les dejó, tanto a Heuvelmans como a Sanderson, el hacer una investigación completa del ser. Les dejó total libertad, lo cual les sorprendió, porque cuando se trata de un fraude, rara vez el que obtiene un ingreso económico del fraude deja que los supuestos investigadores, o en este caso los investigadores serios, se acerquen a verlo. La historia que contó del origen del ser es muy curiosa, y lo cuento porque, como esta historia es de los años 60, es el único punto, y luego lo tocaré al final, que puede romper a favor de la verdad lo que voy a contar. Dice que una patrulla de boinas verdes en la jungla del río Mekong tuvieron un encuentro con un ser muy extraño. Después de dispararle, lo mataron, lo metieron en una body bag, en una bolsa de plástico, y desde un helicóptero lo enviaron a un barco en el delta, bueno, en la costa, que lo transportó hasta los Estados Unidos. Hansen nunca dijo cómo lo adquirió, aunque parece ser que se trató de algún tipo de contrabando, si lo adquirió de alguna manera ilegal o fraudulenta del ejército, y lo metió en hielo y se dedicó a exhibirlo por los circos. Lo interesante es que ante la noticia, porque Sanderson y Heuvelmans eran muy conocidos, el Instituto Smithsonian, que es una institución muy prestigiosa, encomendó al doctor John Napier la investigación de todo lo que ocurría. Y entonces pasó algo muy divertido, y es que John Napier lo que pensó es que ocultaba un asesinato. Y lo que hizo es que se notificó al FBI. Y el FBI abrió un auténtico expediente X. Estaba el amigo Hoover, ¿no? Claro, sí, estaba Hoover, y Edgar Hoover abrió una investigación sobre qué podía haber ocurrido allí. Pero Hoover paró la investigación porque decía que el FBI no se encargaba de la muerte de seres que no eran humanos. Claro. Lo cual no es gracioso. El hecho es que tanto Hansen como Sanderson y Heuvelmans se encontraron con que no tenían nada que hacer con el FBI y, por lo tanto, el bicho siguió en su espacio de hielo. Ya estaba muy dado el tema cuando una especie de tabloide, un tipo británico, que en Estados Unidos se llamaba el Boletín Nacional, publicó una historia según la cual Helen Westring, que era una cazadora, decía que no había sido una patrulla norteamericana en Vietnam, sino que había sido ella en un bosque de Minnesota la que había cazado a este extraño ser de un disparo cuando estaba cazando, y además le alcanzó de un disparo en el ojo derecho. La historia parecía muy correcta porque el extraño ser parecía taparse el ojo de un aparente impacto de algo violento, de un golpe. Pero entonces surgió algo más, y es que Howard Ball, que era el principal creador de figuras de Disneyland, dijo que él había creado una especie de hombre cromañón con un solo ojo, y que ese hombre cromañón con un solo ojo que le había desaparecido lo había congelado Hansen, y es lo que tenía en el congelador, diciendo que se trataba en realidad de lo que Sanderson había bautizado como Homo pongoides. Homo pongoides. O sea, bueno, ante semejante caos el Smithsonian perdió todo interés y dijo que era una chorrada y un verdadero fraude, y pasó de ello. Sanderson y Heuvelmans mantuvieron siempre que todo era real. Pero el hecho cierto es que Hansen no pudo acreditarlo porque dijo que le habían robado el ser, lo cual hizo aumentar claramente las dudas sobre la legitimidad. Bueno, de hecho es que llegamos al extremo de que la Fundación Charles Ford lo considera un fraude. ¿Un fraude los de Ford? Si la Fundación Charles Ford lo considera un fraude, el Museo de Historia Natural, por supuesto, lo considera un fraude, y el Smithsonian no se pronuncia porque dice que carece de elementos como para probarlo. Se iba a decir que era el famoso Bigfoot, ¿no? También. Sí, exacto. Sanderson y Heuvelmans siempre han dicho que fue real. Que fue real. Bueno, queda la duda, pero la verdad es que no se deja de ser un caso curioso de cómo la criptozoología fue, y la verdad fue uno de los grandes casos de criptozoología inicial, porque hubiera sido la posibilidad de encontrar un auténtico Bigfoot vivo, muerto, pero en estado de conservación bastante bueno. La verdad es que nunca lo sabremos. Son casos muy curiosos, falsedades históricas. Bueno, por cierto, vamos a dar algún apuntito, Carlos, antes de terminar, sobre las famosas islas misteriosas, ¿no? Ah, bueno, las islas misteriosas que podrían rellenar un programa entero. Tú que veranías a las Hespérides, pues... Sí. Bueno, yo que sí, pues las Hespérides, que sería un caso muy curioso de cómo una isla misteriosa confundida con una isla existente, como es la isla de Pitcairn en parte, y con otras islas no existentes, como la mítica isla de la novela de Julio Verne, 20.000 viajes submarinos, y perdón, la isla misteriosa, porque de hecho los mapas de las Hespérides que circularon en los años 50 se recogían la edición de Julio Verne de la isla misteriosa, lo cual era francamente divertido.
Bueno, las Islas Hespérides no merecería la atención si no fuera porque fueron un gobierno fantasma que llegó a emitir sus propios sellos, algo parecido a lo que hacía el Estado fantasma de Sealand, Sí. pero no con el objeto de generar un fraude filatélico ni monetario, sino con el objeto de generar algún tipo de confusión desconocida. Nunca se ha sabido muy bien. Y algún Pero investigador creyó firmemente en ella, ¿no? Sí, algún investigador muy conocido y prestigioso que se creyó de verdad el tema de las Hespérides, ¿no? Por decir quién. El hecho cierto es que el caso de las Islas Hespérides se asemeja mucho al de Humo. Tiene una cierta similitud. Bueno, yo creo que ese investigador también creyó lo de Humo. Bueno, en el sentido de que se trata de algún tipo de fraude sociológico motivado por algún oscuro interés y promovido a largo plazo con el objeto de obtener algún tipo de beneficio. Aquí hay quien dice que el beneficio de tipo económico se basa en los sellos, y de intentar provocar una rareza. Yo la verdad es que tengo mis dudas. Yo creo que era otro tipo, que se trataba más bien de un experimento de prueba de control, es decir, de ver si la gente era capaz de generarse confusión en un entorno amplio en torno a una mezcla de cartografía real con cartografía falsa. Porque algunos de los elementos de la cartografía de las Hespérides parecían indicar que hacían referencia a una isla mítica, la isla Dougherty, que es una supuesta isla situada al sur de Pitcairn antes de llegar a la Antártida, y que aparentemente está y no está en los mapas en algunas ocasiones. El caso más famoso de islas evanescentes, aparte de San Brondón, que también mereció un programa, es el caso de las Islas Auroras. Las Islas Auroras, que aparecen citadas, por ejemplo, en las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, eran unas supuestas islas situadas al sur de las Malvinas, entre las Malvinas y las Sandwich, y que aparecían y desaparecían una y otra vez, sin que se consiguiera fijar su situación. Llegó a tal extremo que yo tengo 4 libros en mi casa, y lo he mirado hoy, que dan a las Islas Auroras por existentes. Por existentes. Bueno, uno de los libros, la última edición, es de 1979. Las Islas Auroras en realidad no existieron jamás. La mejor investigación que hice sobre ellas corresponde a un marino de la Armada Argentina. Está en un pequeño cuadernito de la Biblioteca Nacional. Fue una gran investigación de Jesús Callejo, que debe estar entre los dogones en algún lugar de Mali, que encontró este pequeño cuadernito, que no sé por qué se encuentra en la Biblioteca Nacional, porque no se editó como libro, sino que es una especie de publicación facsímil. Este capitán de la Marina Argentina había realizado un año antes, en el 78, una investigación, siguiendo órdenes de la Armada de su país, para buscar posibles fondeaderos de submarinos chilenos en caso de un conflicto por las islas del Canal de Beagle. Y en previsión también de un conflicto con la Gran Bretaña por las Islas Malvinas, la Sandwich y South Georgia. Él llegó a la conclusión de que las Islas Malvinas, Auroras, en realidad se trataba de una transposición de unas pequeñas rocas australes que se llaman Sack Rock, es decir, rocas Cormorán, y Black Rock, rocas negras. Esas islas, debido al tipo de marea y a la velocidad del viento y del agua en la zona este del paso de Drake, pues parecen desaparecer y no son siempre visibles, sino que dependen de muchas condiciones meteorológicas que además hacen percibir bien la distancia. Bueno, él estaba convencido de que en realidad las primeras observaciones de las auroras, que fueron hechas por barcos españoles que hacían la ruta del Cabo de Hornos, fueron las que luego fueron identificadas por Weddell y por algunos navegantes británicos posteriores como las verdaderas Islas Auroras. Para mí que siempre ha sido una pena que ese librito no haya tenido más trascendencia, porque demuestra de manera muy limpia que los marinos españoles no eran tan torpes como decían los ingleses, y que los ingleses eran tan listos como decían ellos mismos. Pues en nuestros casos, propuestos esta noche los monográficos de Cero con Carlos Canales, en la sintonía de Onda Cero Radio hemos descubierto asuntos realmente fascinantes. ¿Verdad que te ha interesado? Ahí estaba el experimento Filadelfia, el extraño caso de la desaparición del regimiento de Norfolk en la batalla de Galípoli. Ha estado interesante, ha estado muy muy curioso. A veces también nos podemos entretener con los casos falsos. Está muy bien. Pues Carlos Canales, al que recibiremos con alegría el próximo viernes en la tertulia, que seguro que viene cargado también de asuntos muy sugerentes, ¿verdad, Carlos? Yo creo que sí, tenemos una buena semana, ¿eh? Hay que hablar de la NASA. Hay que hablar de la NASA. Hay que hablar de la NASA. Otra de Marte, ¿eh? Y otra, sí, Marte. Que no vamos nunca a Marte, Juan Antonio, No va a ser posible. No va a ser el chalecito en el Valle Marineris. Antes ponemos tú y yo una casa o un tenderete en las Islas Aurora antes que ir a... un poco de viento en las Auroras. Antes que ir a Marte. Pues Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta el viernes. Hasta el viernes.